Muy buenas a todas y todos, mi nombre es Samuel López y en esta ocasión, en este apartado dedicado al bienestar emocional, vamos a hablar del perdón. ¿Es posible perdonar? ¿Es recomendable? Pues vamos a verlo. En primer lugar, el índice de contenidos. Como veis, hay 5 puntos. Vamos a empezar con una breve introducción, definición de lo que es el saber perdonar y demás. Después enumeraremos las consecuencias que puede tener en nosotros mismos el hecho de no perdonar. También daremos varios consejos para fomentar el perdón. Recomendaremos en cuarto lugar un vídeo relacionado con el tema que hoy nos ocupa y antes de terminar haremos un resumen final de todo lo que aquí vayamos comentando hoy. Aquí tenemos la introducción. Primero, el hecho de saber perdonar consiste en una actitud en la cual se deja ir la ira, el rencor y el resentimiento, que son emociones que consumen y desgastan mucho, a la vez que se acepta el daño sufrido del pasado y se coloca la vista en el futuro. El perdón no es solamente un alivio o liberación para la persona agresora u ofensora, sino también, y por encima de todo, para la persona agredida que perdona. Más aún si la persona que ofende ni siquiera se arrepiente o se disculpa, por lo que la mecánica de perdonar la hacemos por nuestro propio bienestar y no requiere necesariamente la disculpa de la otra persona. ¿Por qué es recomendable perdonar? Bueno, pues porque no hacerlo puede tener repercusiones a nivel físico, social y emocional para nosotros. Por supuesto, hay que considerar cada ofensa individualmente, porque hay grados, es decir, hay ofensas prácticamente imperdonables y otras que se podrían considerar casi insignificantes, así como intensidades diferentes de rencor, resentimiento, ira y demás emociones negativas. Aun así, aquí enumeramos esas secuelas que nos puede ocasionar el no perdón. Bueno, en primer lugar, lo que hemos dicho ya, ¿no? No saber perdonar perpetúa los sentimientos de rencor, ira, rabia, resentimiento y demás sentimientos negativos que emponzoñan nuestra vida. Además, se producen rumiaciones sobre la ofensa sufrida. Es decir, le damos muchas vueltas al hecho y esto es algo psicológicamente agotador, porque al fin y al cabo reflexionamos constantemente sobre lo mismo. También algunas relaciones sociales pueden verse afectadas, especialmente la relación con la persona que nos ha atacado o con aquellas que se ponen de su lado, sobre todo si son personas cercanas, lo cual nos duele más. Otra consecuencia es que el rencor nos puede ocasionar problemas de salud, ya no solo mental o social, sino física, como problemas cardíacos, óseos como osteoporosis, digestivo como diarreas o úlceras, o incluso problemas de movilidad por exceso de tensión muscular como podrían ser contracturas. Entonces creo que va quedando clara la conveniencia de perdonar. De todas maneras, vamos a dar varios consejos para afrontar este proceso del perdón. Lo primero es reconocer que no perdonar nos está afectando de forma negativa. Reconocer también que la otra persona nos hizo daño, es decir, no negar el hecho. Se trata de perdonar para poder continuar con nuestra vida de forma satisfactoria. Intentar no acumular el daño que hemos sufrido porque esto solo hará que nos pongamos de mal humor, amargados y resentidos. Además, debemos trabajar con nuestros sentimientos para que el perdón sea genuino, auténtico, y no sea superficial, o como se dice comúnmente, de boquilla. De manera que en el fondo no nos siga comiendo el rencor. Es decir, se trata de perdonar ya no tanto porque la persona que nos ha ofendido se quede tranquila, sino para nosotros decir, oye, esta situación que me ha generado este daño y este rencor, la voy a meter en una cajita y la voy a apartar de mi vida.
Otro consejo es el que nos dice que debemos reflexionar sobre el perdón. Hay que dejar claro, primeramente, que perdonar no es olvidar, no es sinónimo de olvidar, dado que hay cuestiones que nunca se olvidan. Pero lo que debemos hacer es asegurarnos de que estas cuestiones no interfieran en nuestra vida y nos dejen vivir el presente libres de rencor. Tenemos que tener claro que perdonar implica quitarle el poder a la otra persona de seguir dañándonos y dejarla atrás, ya que si sus ofensas no nos hieren o conseguimos que no lo hagan, no logrará su objetivo y se acabará cansando de insistir. Esto es en el caso de alguien que pretende dañarnos adrede y de forma repetida, no de alguien que nos ofende una vez e involuntariamente. Por eso decíamos hace un momento que cada caso particular presenta sus propios matices y por lo tanto hay que valorar cada caso individualmente. Algo muy importante como tercer consejo: la expresión emocional y de sentimientos. Esto es algo recomendable siempre, así que en casos en que sentimos rencor y resentimiento, con más razón se debe hacer. Se trata de dirigirnos a la persona que nos hirió, directamente o haciendo uso de una carta. Lo primero para ello será aclarar nuestras ideas, organizarlas y no guardarnos nada que se nos pueda quedar clavado si no lo expresamos. Decíamos que no hace falta enfrentar a nuestro agresor, aunque claramente sería genial hacerlo y decirle: oye, me hizo daño lo que me hiciste o dijiste, pero te perdono. Pero esto mismo podemos hacerlo mediante la carta, la cual podemos entregar al ofensor si no nos sentimos preparados para afrontarlo directamente, o ni eso, es decir, podemos escribirla, podemos leerla, releerla, sentir que el proceso nos ha hecho bastante bien y romperla, de manera que nos haya servido sobre todo de descarga emocional. Además, aparte de dirigirnos a nuestro agresor, podemos hablar del asunto con personas cercanas que nos escuchen sinceramente, nos apoyen y nos aconsejen. Así nos podremos sentir comprendidos, respaldados y liberados, en parte, de nuestra carga. El siguiente consejo es aceptar nuestros fallos. Es interesante saber ver que a veces juzgamos en exceso. Tenemos que saber ponernos en el lugar de la otra persona y reconocer que quizás en la misma situación habríamos actuado de la misma manera. Es decir, se trata de intentar ser empáticos con la persona que nos ha dañado. No tenemos, por supuesto, por qué compartir los valores, la forma de pensar o actuar o las opiniones del otro, y tampoco se trata de justificarlo, sino comprender que todo el mundo es más que sus actos y que a veces se cometen errores graves o garrafales, al igual que se debe tener claro que hay gente buena que falla y hay, por otro lado, personas verdaderamente malas que dañan por placer. El último consejo que vamos a dar aquí es el que dice que hay que dejar ir la situación. Con esto queremos decir que debemos estar al tanto de que el perdón no consiste simplemente en pulsar un botón o un interruptor y ya hemos perdonado de forma verdadera, sino que es un proceso gradual, progresivo, es decir, no se completa de un día para otro ni mucho menos. Tenemos que ir asimilando el proceso para llegar a una conclusión satisfactoria. Aun así, el tiempo requerido para completar el perdón depende de cada persona, de la ofensa sufrida, es decir, no es lo mismo sufrir un maltrato psicológico que ser víctima de un comentario público desafortunado. Y también el proceso, el tiempo que requerimos para perdonar, depende del grado de rencor, de resentimiento y o de ira que estemos sufriendo cuando nos propongamos perdonar. Por lo tanto, no debemos agarrarnos a estos sentimientos negativos y debemos dejarle un hueco a la clemencia y al perdón.
Superada la sección dedicada a los consejos, vamos a recomendar un vídeo que redunda y profundiza en el perdón. Su enlace está dentro del recuadro azul de la mitad superior de la diapositiva, en letras azules y subrayadas, y se llama Cómo perdonar en 10 minutos, con una duración de 9 minutos y 19 segundos en YouTube. El vídeo comienza diciendo que cada persona tiene su propio mundo interior, o sea, tuvo su propia educación, tiene sus propias creencias, sus propios hábitos, sus propias vivencias, su propia cultura, etc. Y hacemos lo que hacemos porque tenemos nuestras propias motivaciones y razones para hacerlo. Además, se explica que, normalmente, importante esta puntualización, cuando alguien nos daña, no lo hace por nosotros, sino por sí mismos. Es decir, lo hacen por defender sus ideas y no se trata de algo personal. Es decir, que si en vez de dañarnos a nosotros hubieran dañado a otra persona, lo hubieran hecho igualmente. Se dice que juzgamos demasiado el hecho, cuando la realidad es que el objetivo del agresor no fue perjudicarnos, sino beneficiarse a sí mismo, en base a sus creencias. El vídeo también nos dice que encontremos nuestra responsabilidad acerca del hecho sufrido. Es decir, citando textualmente al vídeo, ¿qué pude hacer yo en su momento que hizo posible esta situación? No se habla de culpa, sino de responsabilidad, que no es lo mismo. Hay dos formas de afrontar la vida, ser víctima o ser vencedor. La víctima lo que suele pensar es, el mundo me hace, otros me hacen, y adopta una actitud pasiva, mientras que el vencedor piensa en maneras de influir y de evitar que el daño les vuelva a suceder. Por lo tanto, estaríamos hablando de una actitud proactiva, con iniciativa. Por último, se dice que debemos perdonar por nosotros mismos. Citando el vídeo, perdona no porque la otra persona merezca el perdón, sino porque tú mereces paz. Se trata de perdonar para ser libre y continuar, y no por validar o justificar a la persona que nos dañó. Por lo tanto, para terminar con este apartado del vídeo, este nos deja tres enseñanzas. La primera es no juzgar, la segunda es encontrar nuestra propia responsabilidad y la tercera es perdonar para nosotros mismos y no para los demás. Antes de terminar, vamos a resumir o reiterar algunas de las ideas principales de la exposición. Primero y muy importante, el perdón es principalmente necesario para uno mismo y no para la persona o personas que nos han hecho daño. El hecho de que nuestro agresor se sienta disculpado es algo completamente secundario en este caso. Es algo que hemos repetido varias veces a lo largo del vídeo. Tampoco se debe olvidar la cuestión de las secuelas a nivel físico, social y psicológico que tiene una actitud rencorosa, resentida y vengativa. Dicho de otra forma, no perdonar puede perjudicar nuestra salud en diferentes ámbitos. Recomendable también saber hacer la diferenciación entre perdón y olvido, dado que normalmente se perdona pero no se olvida. Aunque la clave es que si recordamos el hecho sufrido, no nos invadan los sentimientos negativos. También hay que saber distinguir entre responsabilidad y culpa. Mientras que si alguien nos daña no tenemos, por supuesto, culpa de nada, sí que podemos tener algún porcentaje de responsabilidad acerca del suceso. Aquí finalizamos esta presentación dedicada al perdón. Espero que haya quedado claro todo lo que se ha explicado hoy y que os haya sido útil. Nosotros nos volvemos a encontrar próximamente con más historias relacionadas con el bienestar emocional. Muchas gracias a todos y todas y un gran saludo. Nos vemos.